le llega el turno a las operaciones clandestinas. Operaciones clandestinas de la CIA, por supuesto, y tienen que ver con golpes de Estado. Y vamos a hablar de la primera, que fue la Operación Ajax, el golpe de Estado en Irán. En agosto de 1953, la CIA y el MI6 británico llevaron a cabo un golpe de Estado contra el gobierno democrático de Mohammad Mossadegh en Irán. El nombre en clave que le dio la CIA fue Operación Ajax. Aunque los funcionarios estadounidenses han expresado su pesar por su papel en el golpe después de la desclasificación de documentos relacionados con esto, el gobierno británico nunca admitió su papel en los hechos. De hecho, altos funcionarios del gobierno británico intentaron evitar que Estados Unidos publicaran estos documentos en la década del 70, que se consideraron vergonzosos para el Reino Unido. El golpe de Estado de 1953, conocido en Irán como el golpe de Mordad, fue organizado y orquestado por el Reino Unido y Estados Unidos junto con la dinastía Pahlavi para destituir y reemplazar al primer ministro Mohammad Mossadegh, que había sido elegido democráticamente en su cargo, y reemplazarlo con el proestadounidense Shah Mohammad Reza Pahlavi. Los británicos lo llamaron Operación Boot, mientras que los estadounidenses lo llamaron Proyecto TP-Ajax. El prefijo TP indicaba que el proyecto se llevaría a cabo en Irán. Esta fue la primera vez que la CIA trabajó para socavar un gobierno elegido democráticamente y su éxito ahí les animó a llevar a cabo un plan similar en Guatemala al año siguiente. Pero, ¿qué fue el motivo de esta operación Ajax? Bueno, en 1908, un financiero con sede en el Reino Unido, William Darcy, encontró petróleo en Irán y fundó la Anglo-Persian Oil Company, o APOC, que más tarde se convertiría en British Petroleum. Gran Bretaña finalmente logró obligar al gobierno de Irán a aceptar el acuerdo anglo-persa, que le dio a Gran Bretaña un control total sobre la red de tesorería, transporte, ejército y comunicaciones de Irán. Sin embargo, en 1951, Mohammad Mossadegh, el recién elegido primer ministro de Irán, que estaba firmemente en contra de la explotación británica de su país, intentó nacionalizar la industria petrolera sin ninguna compensación para la APOC. Esto ocurrió principalmente porque la APOC se negó a permitir una auditoría de sus cuentas para verificar si el gobierno iraní había recibido las regalías que se suponía que debían recibir. Luego, el gobierno exigió que obtengan una participación equitativa en los ingresos de la empresa. APOC finalmente cesó sus operaciones en lugar de aceptar estas demandas. Como era de esperar, este movimiento y la posición socialista de Mossadegh realmente irritaron a los hombres que estaban en el Parlamento británico. A pesar de los severos embargos internacionales y el cierre de los mercados de exportación de Irán, Mossadegh se negó a retroceder ante esta presión internacional. Buscando mantener el control del petróleo en Irán y queriendo detener la pérdida de más poder después de la reciente independencia de la India, el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, cómo no, se acercó a los Estados Unidos en busca de apoyo y lo obtuvo cuando Eisenhower fue elegido presidente en 1953. Se cree ampliamente que Eisenhower dio su apoyo porque temía que Rusia invadiera un Irán vulnerable y se convirtiera en una amenaza comunista en la Guerra Fría en curso. El nuevo secretario de Estado, John Foster Dulles, el subdirector de la CIA, Allen Dulles, y el comandante de campo de la CIA, Kermit Roosevelt, se unieron para planear el golpe en contra de Mossadegh. Todos nombres conocidos, ¿cuándo no? La CIA organizó primero un grupo guerrillero para combatir al Partido Comunista Tudeh, que intentaría tomar el poder después de la Operación Ajax. Para hacer esto hicieron un trato con las tribus, denominadas Qasqai, en el sur de Irán, para crear una base para agencia de inteligencia y guerrilleros financiados por Estados Unidos.
Durante la operación, los agentes de la CIA acosaron y bombardearon las casas de los líderes religiosos para ponerlos en contra de Mossadegh. También utilizaron a varios políticos para promover la propaganda para influir en la gente. La CIA también trabajó directamente con oficiales del ejército realista y envió numerosos enviados para persuadir al Shah de que aceptara el plan. Esto requirió mucho tiempo para persuadir y para ponerlo de acuerdo con ellos. Imprimieron artículos y caricaturas en los periódicos e iniciaron una campaña de bombardeos realizados por iraníes disfrazados de miembros del Partido Comunista. Los británicos desempeñaron un papel de fondo en la operación, proporcionando finanzas y utilizando sus agentes para influir en los miembros del Parlamento iraní. Además, se pagaron enormes cantidades en sobornos, tanto a oficiales civiles y militares, junto con burócratas y otras personas de influencia. El 15 de agosto, la CIA inició la operación, pero fue casi inmediatamente comprometida por un oficial iraní locuaz, cuyas palabras fueron enviadas a Mossadegh. Esta advertencia anticipada resultó en la captura y detención de varios actores clave en el golpe, y el proyecto fue casi abandonado por los norteamericanos, que habían perdido el rumbo por completo. La situación empeoró aún más cuando se descubrió que el Shah había huido de Teherán a Bagdad. El 17 de agosto, con este especie de fracaso del golpe y la desaparición del Shah, Mossadegh bajó la guardia y llamó a la mayoría de las tropas de los alrededores de la ciudad, creyendo que el peligro había pasado. Sin embargo, la operación todavía estaba en curso, ya que el Shah salió de Bagdad hacia Roma. Todo se produjo el 19 de agosto, cuando muchos periódicos de Teherán publicaron decretos reales escritos por el Shah que destituían a Mossadegh del cargo de primer ministro. Esto llevó a un cambio en la opinión pública, y con el liderazgo encubierto de la CIA, grandes multitudes rápidamente se apoderaron de las fuerzas gubernamentales y las reemplazaron con personas pro-Shah. Mohammad Mossadegh y sus seguidores fueron detenidos y reemplazados por las personas que habían apoyado al Ajax. Inmediatamente después del golpe, la CIA envió $5 millones para apoyar el nuevo gobierno. El éxito de la operación Ajax restauró el poder al anterior gobernante de Irán, al Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien aumentó enormemente la importación de armas y ayuda de Estados Unidos para incrementar el desarrollo de la industria petrolera en Irán. Mossadegh fue juzgado y condenado por traición y pasó 3 años en prisión, seguidos de arresto domiciliario por el resto de su vida. Muchos de sus partidarios fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Como parte del trato con los británicos, la APOC iba a ser restaurada, pero a su vez renunciaron a su monopolio sobre la industria petrolera de Irán. Se permitió operar en Irán a 5 importantes compañías petroleras estadounidenses junto con la APOC. Estados Unidos también obtuvo la ventaja adicional de que el gobierno iraní no se aliaría con la Unión Soviética. Con la eliminación de los embargos británicos, la economía del país mejoró y esto condujo a una occidentalización generalizada del país. Con el tiempo, sin embargo, el abuso de poder por parte del Shah lo hizo muy impopular entre la gente común, lo que empeoró cuando comenzó a gobernar Irán como una especie de dictador y finalmente terminó con la Revolución iraní de 1979. La operación Ajax de Irán y el golpe de la CIA del 53 se considera ahora un capítulo oscuro en la historia de Irán, ya que se cree que la operación Ajax fue responsable del malestar hacia Estados Unidos en Irán. Esto llevó a la crisis de los rehenes iraníes, donde 52 rehenes fueron mantenidos prisioneros en la Embajada de Estados Unidos en Teherán durante cerca de 2 años. Y también a la revolución iraní, que llevó al exilio de Reza Shah y a la instalación del clérigo antioccidental Ayatollah Khomeini como líder de Irán. Es decir,
desastre tras desastre, porque finalmente se acabó con la dictadura del ayatolá Khomeini y lo que vimos que pasó con este señor. Es decir, sacan a un primer ministro elegido de corte socialista y, bueno, ya sabemos que obviamente todo eso estaba en la mira. Y el principal problema en realidad era el tema del petróleo. Y lo que mejor se les ocurre hacer, como siempre, es deponer a alguien y poner a alguien que sirva a sus intereses. En este caso, al Shah. Que el Shah, bueno, digamos que sí tuvo un gobierno duro en un principio, aunque sirvió para occidentalizar. Nosotros desde Occidente lo vemos bien. Claramente ellos tienen otro tipo de cultura y no todos tenían ganas de occidentalizarse, pero sí es verdad que vivieron un gran auge económico. Pero, como siempre, hay que ver qué hay detrás de ese auge económico. Detrás de eso estaba Estados Unidos inyectando dinero. Pero, bueno, la vida no estaba tan mal, podríamos decir. Tampoco estaban mal con el primer ministro Mossadegh. Pero lo peor de todo vino encima después, cuando se hace la revolución, y el que viene es el ayatolá. Y ahí entramos en el oscurantismo total, y lo que nos llevó después a los talibanes y a todo ese tipo de cosas, a esa radicalización, detrás de la cual también estaba Estados Unidos y Gran Bretaña, porque también fueron quienes financiaron a los grupos que se radicalizaron y que hicieron todos los desastres que hicieron por todos lados. Y no solamente en Irán, sino en otros países de la zona. Entonces ellos siempre estuvieron detrás de los gobiernos, ya sea el gobierno del Shah, ya sea detrás de los extremistas. Y bueno, después tenemos a todos los que vinieron después, que estuvieron siempre en guerra, pero siempre fogoneados por los mismos. Entonces, y todo por una base y por el petróleo. Esto no se trata de si el gobierno es socialista, si es radical, si es dictatorial o nada que se le parezca, porque a nadie le importa si la gente vive bien o mal, si avasallan sus libertades o no. Lo que les interesaba era hacer negocio con el petróleo, que el primer ministro Mossadegh se las complicó, lo pusieron al Shah, que lo facilitó. Pero bueno, ahí se complicó la cosa, vino el ayatolá, que estaba bastante pasado de rosca, por decirlo así. Y claro, otra vez la guerra por el petróleo. Y así llegamos hasta el día de hoy. Con todas guerras en la zona por ser zona petrolera y querer dominar eso. Es todo por no solo poder, sino por el dinero que les da el petróleo. Y claro, por supuesto que el dinero da poder. Entonces, bueno, esa fue la operación Ajax, que como siempre es una operación combinada entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El famoso grupete angloamericano, que siempre estuvo detrás de todas estas cosas. Nunca hay que olvidar eso, porque en general se menciona a la CIA y no se le da tanta importancia a la acción del MI6, pero es un 50 y 50. Además, toda esa zona de Medio Oriente estaba muy dominada por Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial, cuando se dividieron todos los territorios básicamente entre Francia y Gran Bretaña. Así que, y bueno, y el famoso Imperio Británico que se estaba desmembrando, y no podían permitirse eso tampoco. Entonces, esa fue una de las tantas operaciones, fue uno de los primeros golpes de Estado directamente elaborados por la CIA, junto con el MI6, y el primero de una larga lista.
que vamos a ver en diferentes videos, porque se fueron perfeccionando además, y lo fueron haciendo alrededor de todo el mundo, en diferentes continentes y por diferentes motivos. Y así empezó un largo derrotero de desastre en la zona, y siempre porque los intereses de Estados Unidos se ven tocados por alguna cosa. Vamos a ver en los próximos videos diferentes países que pasaron por lo mismo, por el mismo motivo y de la misma forma.